Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Hoy quiero hablar acerca de la responsabilidad que tenemos todos los cristianos, pero en especial los ministros del Evangelio, en combatir la apostasía. En segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 3 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está muy cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Obviamente aquí Pablo se está refiriendo a la segunda venida de Cristo en cuanto a su manifestación visible, no al arrebatamiento de la iglesia. La apostasía reinante en el día de hoy es preocupante en gran manera porque se ha extendido a diversos sectores de la iglesia evangélica. Pero para entender esta problemática necesitamos primero definir de qué se trata esto de la apostasía. En este contexto, la apostasía es sencillamente el abandono de la fe cristiana por parte de personas que antes la profesaban. También la apostasía se trata de la desviación de las verdades fundamentales de la Biblia y la adopción de enseñanzas falsas y heréticas. Este es un tema muy serio. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones para la vida individual del cristiano y también para la comunidad de fe, es decir, para toda la iglesia. Todo lo que está en las Escrituras es de considerarse seriamente porque ellas contienen todo el consejo de Dios para su pueblo, para la iglesia, para la humanidad. Y uno de los temas a los que el Espíritu Santo se refiere con puntualidad es precisamente la apostasía en la iglesia del Señor. La Biblia advierte repetidamente sobre el peligro de la apostasía. Es más, el Espíritu Santo señala a la apostasía como una señal de los últimos días y que sería la prueba de que la venida del Señor está muy cerca y que estamos viviendo precisamente los tiempos del fin. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento contienen ejemplos y enseñanzas sobre aquellos que se apartaron de Dios y de la fe. En el Antiguo Testamento se observan casos de apostasía en la historia del pueblo de Israel, como la idolatría, el quebrantamiento del pacto con Dios, Deuteronomio 13, 6 al 11. Los profetas del Señor en la antigüedad, ellos llamaban a menudo al arrepentimiento de su infidelidad a Dios, pero eran desoídos. En el Nuevo Testamento también Jesús advierte sobre la posibilidad de apartarse de la fe. Mateo 24, 10 al 13. Los apóstoles también alertan sobre falsos maestros y el peligro de abandonar la fe cristiana genuina y auténtica. Segunda de Timoteo 4, 3 al 4 y Hebreos 6, 4 al 6. Segunda de Pedro 2, 1. Entonces vamos a ver la naturaleza de la apostasía. La apostasía no es simplemente cometer un pecado o tener duda en cuanto a la fe. La caracteriza por el rechazo consciente y voluntario de las verdades fundamentales del cristianismo bíblico. Esto puede manifestarse de diversas maneras. Primero, el abandono de las doctrinas esenciales, es decir, negar verdades centrales, como por ejemplo la divinidad de Jesucristo, el sacrificio expiatorio,
la autoridad de las Escrituras o la Trinidad Divina. Segundo, el rechazo de la identidad cristiana. Esto es dejar de identificarse como cristianos y abandonar la comunión con el pueblo de Dios, la comunidad de fe, la iglesia. Tercero, adopción de creencias y prácticas que son contrarias al cristianismo bíblico. Eso es involucrarse en otras religiones, filosofías o incluso estilos de vida que niegan la fe cristiana. Cuarto, la vida de pecado sin arrepentimiento. Persistir en un patrón de pecado sin buscar perdón y apartarse de él, demostrando un corazón endurecido contra Dios. Y esto los conducirá al castigo de Dios. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero, ¿cuáles son las causas de la apostasía en la iglesia del Señor en el día de hoy? Quiero señalar algunas de las razones por las que una persona puede apostatar de la fe. Primero, falta de fe genuina. Algunas personas pueden haber profesado la fe sin haber experimentado un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión y compromiso profundo con Cristo. Segundo, influencias mundanas. La presión de la cultura secular, el materialismo, el hedonismo, es decir, la búsqueda del placer propio y la búsqueda de la aprobación del mundo pueden desviar a cualquier persona de su fe genuina. Tercero, decepción o desilusión. Esto es generado por experiencias negativas en la iglesia, malos testimonios de los líderes, el problema sufrido, no resuelto o no asistido, o la percepción de la hipocresía en el liderazgo, en alguien que tiene alguna influencia sobre ellos, pueden llevar a cualquier persona que se descuida, que no pone su fe en Dios, su mirada en el Señor, terminará abandonando la fe en el Señor. Cuarto, las falsas enseñanzas. Ser influenciado por herejías o doctrinas que se desvían de la verdad bíblica pueden conducir a la apostasía. Quinto, el endurecimiento del corazón. El pecado no confesado y la resistencia al Espíritu Santo pueden endurecer el corazón de una persona hasta el punto de rechazar a Dios, rebelarse de una manera frontal contra Dios. Sexto, tribulaciones y persecución. En tiempos difíciles o en tiempos de tribulación, de crisis o de dificultad, algunos pueden renunciar a su fe para evitar el sufrimiento o la persecución. ¿Qué consecuencia deja la apostasía? Las consecuencias son graves tanto para el individuo como para la iglesia del Señor. Primero, la pérdida de la salvación. Algunos versículos advierten de que la apostasía puede resultar en la pérdida de la salvación eterna del alma. Hebreos 6, 4 al 6, Hebreos 10, 26 al 29. Incluso hay quienes sostienen, creen y enseñan de que la salvación no se pierde. La palabra dice que el que sea fiel hasta el fin, ese será salvo. Que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Que nadie tome nuestra corona, que muchos serán vomitados de la boca de Dios. Que a muchos Dios le dirá, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus demonios y sus ángeles. Eso le dirá Dios a los que hicieron milagros en su nombre y hasta profetizaron. La palabra de Dios dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Pero aquí, hermanos, lo importante
es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Lo segundo, trae juicio divino. La Biblia habla del juicio que espera a aquellos que se apartan deliberadamente, voluntariamente de Dios. Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Tercero, daño al testimonio de la iglesia. La apostasía de un miembro, de un solo miembro, puede causar dolor, confusión y desánimo en la comunidad de fe, afectando su testimonio ante el mundo, como dice el Señor, que por causa de nosotros el nombre de nuestro Dios es blasfemado entre los gentiles. Cuarto, influencia negativa. La apostasía a veces puede intentar persuadir a otras personas, a otros creyentes, para que abandonen la fe. La iglesia tiene que entender que la cizaña y el trigo están presentes, que la verdad y la mentira están separadas por una línea muy delgada. La iglesia de Jesucristo tiene la responsabilidad de estar vigilante contra la apostasía y también de tomar medidas para prevenirla y responder a ella con contundencia. ¿Cómo puede hacerlo? Primero, enseñando la sana doctrina, una enseñanza bíblica sólida y de manera clara es fundamental para equipar a los creyentes contra las falsas enseñanzas. Segundo, fomentar una fe genuina. La iglesia debe esforzarse por crear un ambiente donde las personas pueden experimentar una verdadera conversión y crear en su relación mutua esa confianza y sobre todo crecer en su relación con Dios. Tercero, brindar apoyo y rendición de cuentas. Fíjense que el discipulado, el compañerismo y la rendición de cuentas mutua pueden ayudar a todos los creyentes a mantenerse firmes en su fe. Cuarto, advertir sobre el peligro de la apostasía, las consecuencias terribles. La iglesia no debe tener miedo de abordar este tema con claridad y amor, pero con contundencia, advirtiendo sobre sus peligros. Hay gente que dejan pasar señales de la apostasía porque alguien no se incomode por estar bien con un pueblo que está allí sentado, tragándose y comiéndose todo lo que le están sirviendo desde el altar, y por eso tienen que tener cuidado. La palabra de Dios nos responsabiliza delante de Dios que nos llamó a guardar, cuidar, a ser centinelas de la gracia, ser centinelas y guardianes de la doctrina sana que Jesucristo nos enseñó. Quinto, orar por aquellos que se han apartado. La oración es esencial para aquellos que luchan con la duda y que se han alejado de la fe por las razones que sean. Para concluir, la apostasía es un asunto muy serio que requiere un estudio profundo y una respuesta cuidadosa por parte de la Iglesia del Señor. Debe haber comisiones especiales que estén en constante revisión de la conducta, de las predicaciones de nuestros hermanos, no fiscalizando, sino cuidando que el pan que se sirve no esté leudado. Entonces, comprender la naturaleza de la apostasía, sus causas,
sus consecuencias, así como la advertencia bíblica es crucial para la salud espiritual de los individuos y la integridad del testimonio cristiano. La Iglesia debe ser muy diligente en la enseñanza de la verdad, el fomento de una fe genuina y el ejercicio de la disciplina con amor y sabiduría, siempre con la esperanza de la restauración de aquellos que se han desviado. Santiago 5:20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El profeta Jeremías, particularmente, él sufrió al ver la dureza del corazón de su pueblo, de su nación, desatendiendo al llamado de Dios, fue maltratado, fue arrojado en un pozo de agua, en la cisterna más de una vez, fue azotado con varas, fue encadenado. Y cuando Jeremías veía la condición rebelde, apóstata de Israel, con la que Israel había provocado la ira de Dios, y él un día, inspirado por el Espíritu Santo, dijo a su pueblo en Jeremías 6:16, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Ellos lo rechazaron. Ellos rechazaron el mensaje de Dios, rechazaron al varón de Dios, y entonces no tienen excusa aquellos que oyen estos mensajes, pero se complacen y se hacen de la vista gorda para no atender el llamado de Dios, porque les agrada vivir la vida pusilánime, de pecado, indiferente, tibia. Les gusta vivir así de espaldas a Dios. Hay gente que disfruta el pecado, y no solamente ellos, sino que disfruta con aquellos que también pecan y fomentan el pecado en el mundo. El rapto está muy cerca, y hoy el Espíritu Santo sigue hablando a su iglesia, llamándola a usted y a mí al arrepentimiento. Así que el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que esté limpio, pues límpiese más, y el que sea justo, practique más la justicia, pero el que esté sucio, siga en su camino inmundo. Esos que tienen por inmunda la sangre de Cristo, esos que se deleitan en hacer pecado descaradamente y que se gozan con lo que el mundo hace para ofender a Dios, que se goza con aquellos que cometen pecado flagrante contra Dios. Para ellos el castigo de Dios no se tarda, está muy cerca el castigo de Dios para quienes voluntariamente deciden irritar a Dios con su pecado. Gentes que saben que el pecado no lo pueden ocultar, quizás de los hombres, pero de Dios no. David dijo en el Salmo 51, mi pecado está siempre delante de ti. Por eso hay gente enferma, gente que tiene situaciones que nada ni nadie puede ayudarlos. ¿Sabe por qué? Porque David también lo dijo: mientras callé, se agravó mi dolor, se envejecieron mis huesos, se secaron mis huesos. Y yo dije: confesaré al Señor mis pecados y revelaré al Altísimo mis transgresiones. La Biblia dice que el que confiesa su pecado, sea el que sea, a Dios, y luego se aparta y tiene la disposición de no volver a ofender a Dios, ese recibirá bendición, recibirá la gracia, será bendecido,
Pero el que encubre el pecado, el que lo esconde, nunca prosperará. El pecado es algo tan hediondo, tan putrefacto. Es una lepra que no hay forma de evitar su hedor ni que lo cubran con la tierra que sea. Pueden colocar sobre ella metros de tierra, echarle cemento si quieren, ponerle un enlosado, pero allá abajo ese hedor maligno llega a la presencia de Dios. Eso fue lo que le dijo el Señor a Jeremías. El pecado de este pueblo me ha irritado. También se lo dijo a Jonás. Dice que el pecado subió delante de Dios, por lo cual él decidió destruir a Nínive. Pero Nínive se arrepintió. El rey se humilló delante de Dios y todos en el pueblo, hasta los animales, se humillaron y hubieron días de ayuno pidiéndole a Dios misericordia, y la respuesta no tardó, porque la Biblia dice que el que viene a Él no le echa fuera y que Él nunca rechazará un corazón contrito y humillado. Si grande es tu pecado, más grande es su amor y su misericordia. Si rojo es tu pecado, Dios los va a emblanquecer, porque Dios es bueno, Él te ama. Dios te bendiga. Hoy, mañana y siempre. Shalom. Recuerda, Cristo está a la puerta. Está listo, porque cualquier momento de esto desaparecemos. Shalom.